Bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos la famosa historia de Adán y Eva y las profundas lecciones que nos ofrece sobre las decisiones y sus consecuencias. Esta historia, aunque antigua, está cargada de enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy en día. Acompáñenme mientras desglosamos sus detalles y descubrimos el poder de nuestras elecciones y las repercusiones que pueden traer en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La historia de Adán y Eva es una de las más antiguas en la tradición judeocristiana. Según el relato en el libro del Génesis, Dios creó al hombre a partir del polvo de la tierra y lo llamó Adán. Luego, viendo que el hombre estaba solo, Dios decidió crear a una compañera para él, y de una costilla de Adán creó a Eva. Ambos vivían en un lugar perfecto, el jardín del Edén, donde tenían todo lo que necesitaban: abundancia de frutas, animales con los que convivir y, lo más importante, una relación directa y cercana con Dios. No había dolor, sufrimiento ni muerte. Su vida en el Edén parecía una vida ideal, pero había una sola regla en este paraíso. Dios les pidió que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Les explicó que si lo hacían, conocerían la muerte. Esta advertencia fue clara, aunque en ese momento Adán y Eva no entendían completamente lo que era la muerte o el sufrimiento, ya que jamás habían experimentado algo así. La tentación en esta historia llega de una manera sutil y persuasiva. La serpiente, conocida en muchas interpretaciones como una encarnación del engaño y la manipulación, se acerca a Eva con una aparente simpleza, como si solo quisiera conversar. Al principio no parece haber una amenaza ni nada fuera de lo común, pero esta sutileza es clave. La serpiente no intenta convencerla de forma directa, sino que comienza sembrando una pequeña duda, una pregunta aparentemente inocente. Imaginemos esta escena. Eva está sola en el jardín, rodeada de la belleza del Edén. Probablemente el árbol del conocimiento del bien y del mal se destaca en su esplendor entre los demás árboles, con sus frutos brillantes y atractivos. Ella sabe que no debe acercarse ni probar el fruto, pero tampoco comprende realmente por qué. Al igual que muchos de nosotros frente a reglas o advertencias, quizás siente una curiosidad natural sobre el porqué de esa prohibición. Entonces, entra en escena una serpiente, un animal astuto y persuasivo. La serpiente, quien representaba a alguien dispuesto a engañar, comienza a hablar con Eva y le pregunta si es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín. Eva, confundida pero con firmeza, le responde que no es así. Le explica que pueden comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues si lo hacen, morirán. Es en este punto donde la serpiente siembra la semilla de la duda. Con un tono persuasivo y casi burlón, le dice a Eva que no morirán, sino que al comer del fruto serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta promesa de ser como Dios despierta la curiosidad de Eva y, sobre todo, alimenta su deseo de entender más y de ser más. Eva, entonces, empieza a ver el árbol con otros ojos. Ya no lo ve como algo prohibido y peligroso, sino como una puerta hacia algo nuevo, una posibilidad. Aquí radica una de las grandes lecciones de la historia. Muchas veces, las tentaciones llegan disfrazadas de promesas o de oportunidades que parecen irresistibles y llenas de posibilidades, pero que no muestran las consecuencias ocultas detrás de ellas. La serpiente no le menciona a Eva nada sobre las consecuencias negativas de su acto. Solo le habla de lo que puede ganar, de lo que puede alcanzar. Esto nos recuerda que, en la vida, las tentaciones y las decisiones difíciles suelen enfocarse en lo atractivo o en lo que ganaríamos, sin mostrarnos lo que podríamos perder. Con esta idea en mente, Eva comienza a razonar de otra manera. Piensa en la posibilidad de conocer el bien y el mal, de tener un nivel de conocimiento que hasta ahora le ha sido negado. Tal vez incluso siente una especie de indignación, preguntándose por qué algo tan importante le ha sido ocultado. La tentación no es solo el fruto,
sino la promesa de ser algo más, de salir de los límites que hasta ese momento la rodeaban. Aquí tenemos una primera lección. La curiosidad y el deseo de conocimiento pueden llevarnos a tomar decisiones apresuradas si no las evaluamos adecuadamente. ¿Cuántas veces nos encontramos tentados por algo que parece bueno, aunque sabemos que podría tener consecuencias negativas? Tal vez, al igual que Eva, en nuestras vidas enfrentamos tentaciones de probar cosas o de tomar decisiones sin analizar bien el impacto de nuestros actos. Finalmente, Eva, tras debatir internamente y motivada por la promesa de la serpiente, cede a la tentación, toma el fruto prohibido y lo prueba, sintiendo en ese momento que algo dentro de ella cambia. Quizás experimenta una mezcla de emociones, una satisfacción momentánea, una curiosidad saciada, pero también un nuevo peso, una sensación de algo desconocido que acaba de desbloquearse en su interior. Este acto marca un punto de no retorno, pues ha cruzado el límite que Dios les impuso. Sin embargo, Eva no se queda en la experiencia solitaria de haber comido el fruto. Decide compartirlo con Adán. Al ofrecerle el fruto, Adán también se enfrenta a una decisión crucial. Aquí surgen preguntas importantes. ¿Por qué Adán decide comerlo? ¿Fue únicamente por su confianza en Eva, quien ya lo había probado, o quizás compartía el mismo deseo de saber más y experimentar algo desconocido? Esta escena refleja una dinámica que ocurre frecuentemente en la vida. Las decisiones de los demás pueden influenciarnos, especialmente cuando provienen de alguien cercano, alguien en quien confiamos profundamente. Adán toma el fruto y lo come. En ese instante, tanto él como Eva adquieren un conocimiento nuevo, uno que trae consigo una fuerte carga emocional y moral. No solo perciben el bien y el mal, sino que también sienten vergüenza, una nueva conciencia de su vulnerabilidad y de las consecuencias de sus actos. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre cómo, en la vida cotidiana, muchas veces nos dejamos llevar por la influencia de otros, especialmente aquellos que amamos o en quienes confiamos. Quizás en nuestro afán por no decepcionarlos o por compartir una experiencia común, terminamos actuando sin considerar si realmente es lo correcto. Esta decisión de Adán ilustra una segunda lección importante. Las decisiones individuales pueden estar influidas por otros, pero al final somos responsables de nuestras propias acciones. Aunque Eva fue quien ofreció el fruto, Adán también pudo haber elegido rechazarlo. Este momento nos invita a cuestionarnos cómo actuamos cuando alguien cercano nos presenta una opción dudosa y a recordar que, aunque confiemos en otros, debemos reflexionar antes de seguir sus pasos. Después de comer el fruto, un cambio inmediato ocurre en Adán y Eva. Lo primero que experimentan es una repentina conciencia de sí mismos. Por primera vez, notan su desnudez y sienten vergüenza, algo que nunca antes había sido un problema para ellos. Es como si al probar el fruto, su percepción del mundo hubiera cambiado drásticamente, revelando aspectos de sí mismos y del entorno que antes no conocían o no necesitaban conocer. En un intento por cubrir su vulnerabilidad, arrancan hojas de higuera y confeccionan vestimentas improvisadas. Esta es la primera manifestación de la culpa. Un intento de ocultar aquello que consideran vergonzoso. Esta vergüenza representa una pérdida de la inocencia y, al mismo tiempo, una introducción al juicio propio. Antes de comer el fruto, vivían en armonía consigo mismos y con la creación, sin miedos ni autocríticas. Sin embargo, el conocimiento les da una nueva perspectiva, una dualidad que incluye no solo el bien, sino también el mal. Es como si ahora fueran capaces de ver con mayor claridad, pero ese mismo conocimiento les provoca dolor y les hace sentir la necesidad de esconderse, incluso de ellos mismos. Más tarde, cuando escuchan a Dios caminando por el jardín, surge una segunda reacción, el miedo. Saben que han desobedecido y, conscientes de su error, se esconden entre los árboles. Este acto de esconderse marca un cambio profundo en su relación con Dios.
la conexión que solían tener con su Creador. Una relación de confianza y cercanía ahora se ha quebrado. En lugar de correr a encontrarse con Él, como quizá habrían hecho antes, ahora sienten el impulso de ocultarse. Cuando Dios los llama, sabe lo que ha ocurrido, pero les da la oportunidad de explicarse. En este punto, surge otro efecto de la decisión que tomaron: la tendencia a culpar a otros. Adán, en lugar de asumir su responsabilidad, señala a Eva y la culpa por haberle ofrecido el fruto. Eva, a su vez, culpa a la serpiente por haberla engañado. Este intercambio de culpas muestra cómo la desobediencia ha afectado no solo su relación con Dios, sino también entre ellos mismos. Ya no son el equipo unido que caminaba juntos por el jardín. Ahora, la desconfianza y la responsabilidad compartida han entrado en su relación. Esta dinámica refleja un aspecto común en la naturaleza humana: la dificultad para asumir la responsabilidad cuando las cosas salen mal. Al culpar a otros, intentan aliviar su propia culpa, pero también agravan la ruptura de sus relaciones. La decisión de desobedecer no solo ha impactado su conexión con Dios, sino también su integridad personal y su vínculo como pareja. Es fácil señalar a otros cuando las cosas no salen bien. Es posible que pensemos: si esa persona no me hubiera influenciado, no habría hecho esto. Pero, en última instancia, cada persona es responsable de sus propias decisiones. La lección aquí es clara. Asumir la responsabilidad por nuestras acciones es fundamental para nuestro crecimiento personal. Cuando nos equivocamos, el primer paso para corregirlo es reconocer nuestra responsabilidad en la situación, sin excusas. Este punto es esencial en nuestras vidas. En muchas situaciones, cuando cometemos errores, tendemos a buscar excusas o justificarnos. Nos cuesta aceptar que nuestras decisiones tuvieron consecuencias. Y esto es precisamente lo que sucede con Adán y Eva en este momento de la historia. Al ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva deben enfrentar una nueva realidad que contrasta radicalmente con la vida en armonía y paz que conocían. Antes vivían en un entorno que les brindaba todo lo necesario sin esfuerzo, pero ahora se encuentran en un mundo donde deben trabajar, sufrir y experimentar el dolor de una manera nunca antes imaginada. Para Adán, esto significa que deberá trabajar arduamente para hacer que la tierra produzca alimento. Ya no será un simple jardinero del Edén, sino un labrador que debe luchar contra espinas y cardos para obtener sustento. Este cambio representa un esfuerzo físico y emocional significativo, pues cada día será una batalla para sobrevivir. Algo completamente nuevo para él. Eva, por su parte, experimentará el dolor físico en el parto, una experiencia que antes no existía. Este sufrimiento simboliza las dificultades y los sacrificios que acompañarán la vida familiar y la crianza de los hijos en adelante. La relación entre Adán y Eva también se ve transformada. Ya no están en el Edén, donde todo era cooperación y equilibrio, sino en un mundo donde sus roles y responsabilidades pesan, y donde la desobediencia ha introducido un grado de separación y conflicto entre ellos. Esta parte de la historia nos muestra la importancia de la responsabilidad y la reflexión en cada decisión. La expulsión de Adán y Eva y su entrada en un mundo de esfuerzo, dolor y mortalidad son lecciones que nos invitan a pensar en las consecuencias a largo plazo de nuestras elecciones. Nos recuerdan que cada decisión puede tener un impacto profundo y que es esencial asumir la responsabilidad de nuestras acciones, aprender de nuestros errores y, cuando sea posible, intentar reparar lo que se pueda, aunque el precio ya haya sido pagado. Al final, la historia de Adán y Eva es mucho más que un relato de desobediencia. Nos habla sobre la naturaleza humana, la responsabilidad y las elecciones. Cada uno de nosotros enfrenta decisiones diariamente, algunas pequeñas y otras que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Una de las lecciones más valiosas aquí es la importancia de escuchar y reflexionar antes de actuar. Adán y Eva tenían una advertencia clara sobre el árbol prohibido, pero decidieron ignorarla.
Hoy en día muchas veces tenemos señales o advertencias sobre algo, pero aún así tomamos decisiones que pueden no ser las mejores. Ignorar esas señales puede llevarnos por un camino que no esperamos. También aprendemos que la tentación es algo que todos enfrentamos. No siempre es una serpiente literal la que nos tienta, pero a veces enfrentamos decisiones que parecen atractivas y que prometen ser algo positivo. La cuestión es si estamos dispuestos a resistir esa tentación, o si la curiosidad o el deseo nos empujarán a ceder. Finalmente, esta historia nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Adán y Eva buscaron a quién culpar, pero, en el fondo, ellos tomaron la decisión de comer el fruto. En nuestras vidas podemos aprender a no buscar excusas, sino a asumir el control y aprender de cada experiencia. Aunque las consecuencias puedan ser difíciles, asumir nuestra responsabilidad es un paso hacia la madurez y la libertad personal. La historia de Adán y Eva no es solo un relato religioso, es un recordatorio de lo que significa ser humano, de las luchas internas que enfrentamos y del poder que tenemos al tomar decisiones. Cada día, nuestras elecciones nos moldean, nos definen, y al igual que Adán y Eva, pueden abrirnos a nuevas experiencias o traernos consecuencias inesperadas. Este relato nos invita a vivir conscientemente, a tomar decisiones sabias y a recordar que cada elección tiene un impacto. Aunque podamos cometer errores, lo importante es aprender de ellos y seguir adelante, asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones y buscando siempre mejorar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Nos encantaría saber qué piensas sobre esta historia y cómo crees que podemos aplicar sus lecciones en nuestra vida cotidiana.